Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Ok, le doy la bienvenida nuevamente. Estamos entrando en la semana 14. En esta semana vamos a ver el seguro de responsabilidad civil y el seguro de lucro cesante, pero como consecuencia de un siniestro de incendio, ¿no? Eh, Vamos a empezar por ver los recursos que esta semana nos asigna EVIS. Tenemos el PDF del seguro de responsabilidad civil que tienen ustedes que leer y el seguro de lucro cesante. Las tareas, la cafetería virtual, foro de discusión y asignación. Solamente son 3 tareas en esta semana. Y 2 controles de lectura. Un control de responsabilidad civil frente a terceros y otro por el seguro de lucro cesante. Vayamos con la primera tarea, la cafetería virtual, que es lo que pide. Dice, explique brevemente qué es un seguro de lucro cesante, cuál es su importancia y finalidad en los negocios. Brinde 2 ejemplos, ¿no? Luego, el foro de discusión, un caso de responsabilidad civil. Describe un caso en el que haya existido la cobertura de un seguro de responsabilidad civil, teniendo cuidado en verificar que no haya presentado alguna exclusión. ¿Ok? Entonces, estamos hablando acá de un seguro de responsabilidad civil, ¿no? Como vamos a ver acá en el desarrollo de estas lecturas, hay diferentes tipos de responsabilidad civil: contractual, extracontractual, responsabilidad civil de productos, responsabilidad civil patronal, etcétera, ¿no? A ese tipo de responsabilidad civil se refiere el ejemplo que tienen que proporcionar en esta oportunidad. No me vayan a colocar un ejemplo de responsabilidad civil por un accidente automovilístico. Recalco esto, por favor. Eso, si es cierto, la cobertura de autos tiene como cobertura complementaria y principal la responsabilidad civil frente a terceros, pero no sería un ejemplo válido para lo que se pide en este foro de discusión. Tiene que ser un caso de responsabilidad civil frente a terceros netamente, como RC, ¿ya? Ya saben ustedes que la fecha de entrega de la cafetería y el foro son hasta los días miércoles, ¿no? Hasta la noche, en la cual puede ser entregada. La asignación, veamos que dice acá, para el desarrollo de esta asignación realice un resumen o mapa conceptual que represente los principales conceptos del seguro de responsabilidad civil. Pueden complementarla con investigación adicional. Si bien es cierto, se pide un resumen o un mapa conceptual, pero tienen que tener mucho cuidado al hacer los ejemplos, ¿ya? Estoy viendo ahí que hay unos resúmenes que parecen síntesis de la síntesis, ¿no? Entonces, por favor, no sean tan parcos, ¿no? Ni tan reducidos en las expresiones de resumen que quieran hacer ustedes, ¿no? Tampoco pido que hagan, pues, un resumen de 5 páginas, sino que tiene que ser algo adecuado. Tengan en cuenta que están haciendo un trabajo que va a ser calificado, revisado y calificado por mí. Todas las tareas, ¿no? Las tareas que se piden semanales son revisadas por el suscrito, ¿ya? Salvo los controles de lectura,
que se autocalifican ustedes mismos en base a las respuestas acertadas que den. Entonces, por favor, tomen nota de ello. Estoy viendo a veces algunos resúmenes en asignación o algunos trabajos que son realmente, pues, muy escuetos, ¿no? Sumamente escuetos. Con la justa son 4 o 5 líneas, imagínense. Entonces, no se pide 5 páginas, pero tampoco pues se va a entregar un trabajo de 5 líneas, ¿no? Eso hay que tener presente, por favor, ¿ya? Sobre todo que va a ser revisado y calificado. Están ustedes presentando y contestando tareas que van a ser calificadas y eso va a ir sumando en el total de sus calificaciones, porque esto tiene una ponderación, ¿no? Son las 4 tareas normales, a veces hay semanas que hay solamente 3 o 2 tareas y hay más controles de lectura. Todo eso se suma y al final se pondera, ¿ya? Entonces, también tomen nota, por favor, que los controles de lectura se dan máximo hasta las 11:30 de los días domingo, ¿ya? Si se pasan ustedes esa hora, pues obviamente el ingreso a dar el control de lectura ya va a estar deshabilitado. Si ustedes quieren ingresar a las 12, 12:30, no les va a permitir el sistema porque ya lo cerró. Entonces, por eso aquí les aviso, y le dije de un principio, que los controles de lectura se cierran a las 11:30 de todos los domingos indefectiblemente. Ustedes tienen que tomar sus precauciones. También les dije que estos controles de lectura, cada uno dura 60 minutos y tienen hasta 2 opciones para contestar. El sistema tomará aquella respuesta que hayan dado ustedes con las notas más altas, ¿ya? Eso lo hace el sistema, yo no lo califico, el sistema lo califica. Dicho esto, entonces, estimados alumnos, por favor, tomen nota de esto, ¿no? Veo que lamentablemente no hay poca asistencia, ¿no? A estas reuniones Zoom, donde yo le doy estas indicaciones y se las he reiterado en múltiples oportunidades. Sin embargo, me escriben por el WhatsApp, me hacen consultas sobre lo que yo ya he explicado. Y eso tiene su explicación, porque no están viendo las grabaciones de estas reuniones Zoom. Yo me tomo el trabajo de grabar y pasárselas al WhatsApp, ¿no? Del grupo C047 de diciembre de 2021. Entonces, yo les hago seguimiento semanal, ¿no? Hay alumnos que tienen atrasos, yo los espero, los entiendo, pero más allá de eso, si, o sea, ustedes son los responsables y los interesados en culminar bien estos estudios, ¿no? Y estas reuniones deberían ser para validar lo que ustedes ya han leído, ¿no? Y de repente aclarar ciertos conceptos que yo encantado de hacérselos, ¿no? Si no pudiera aclarárselos en este momento, en la siguiente clase yo se los aclaro, no hay ningún problema. Ustedes saben que ya les he explicado que los seguros es muy amplio, ¿no? Y cada seguro te brinda la oportunidad de tener una especialización. Y la especialización no se logra de la noche a la mañana, ¿no? Ni en un curso de 24 semanas como el que estamos llevando, sino se logra en base a los años, ¿no? En base a la experiencia en el campo, ya sea como corredor, como asegurador, ¿no? Como ajustador. Entonces, es importante que ustedes entiendan, alumnos, este tema, ¿ya? Como ustedes ven, yo les hago seguimiento todas las semanas y presento cuáles tienen o quiénes tienen las tareas pendientes para que se preocupen. Es más, yo me doy la paciencia de estarlos llamando para averiguar qué es lo que el problema que han tenido. Y por ahí hay algunos que ni siquiera se dignan contestarme el teléfono, ni me responden los WhatsApp que estoy pasando. Entonces, se están acumulando, ¿no? En algunos alumnos, algunas tareas que no están resolviendo. Mañana más tarde, cuando lleguemos a la semana 24, ¿no? Yo estoy avisando con tiempo para que revisen qué tareas tienen pendientes y coordinen conmigo para que se pongan al día, porque si no, van a ver las notas que al final van a tener notas bajas y después se van a estar preocupando. Por favor, les invoco, ¿no? Ojalá que puedan ver la mayoría este video. Ahorita solamente está acá Jimmy, ¿no? Está acompañándome. No hay otro usuario, otro alumno que esté presente. ¿Ya? Y yo reviso, porque esto lo guardo en YouTube, estas grabaciones, y veo pues que las visualizaciones pues son muy bajas, ¿no?
Y eso me da un poquito de pena, en verdad. Pero bueno, seguiremos con lo nuestro, tenemos que seguir avanzando y eso ya depende de cada uno. Creo que somos suficientemente grandecitos y adultos para determinar qué cosas es lo más importante. Entiendo que tenemos obligaciones, entiendo que hay que defender el trabajo, pero si ustedes se han matriculado para estudiar, deberían estar aprovechando al máximo estos estudios, ¿no? Y haciéndome preguntas y compartiendo de repente experiencias. A las finales, estas reuniones tenían que haber sido unos conversatorios entre todos nosotros, ¿no? Yo lo que estoy haciendo a veces es revisar un poco los PDF y de pasar a ayudar a aquellos que quizás no tengan el tiempo. Pero tienen ustedes que darse tiempo para revisar sus PDFs. Tienen que leer, porque en base a la lectura de esos PDFs se van a efectuar los controles de lectura del fin de semana, los domingos, hasta las 11:30. Bueno, ok, entonces empecemos. Voy a compartir con ustedes lo que nos corresponde a la presente semana. Empezaremos con lo que es el seguro de responsabilidad civil, ¿no? Vamos a colocar esto por acá un ratito. Ok. Profesor, Sí, ahí justo acotaba al inicio, ¿no? Que esto no es claramente el de responsabilidad civil vehicular, eso es una responsabilidad civil general, ¿no? Por las así actividades es, profesionales, así es, empresariales. Ok, ok, ya. es correcto. Entonces, sabemos pues que todo aquel que causa un daño, ¿no? Tiene la obligación de repararlo o resarcirlo, sobre todo basado en un principio de equidad, de justicia, ¿no? Porque estamos expuestos, ¿no? Todos estamos expuestos a recibir un daño o a causarlo de manera no intencional, porque si fuera intencional, esto ya tendría otro tipo de conducta, ¿no? Sería una especie de conducta lesiva y eso sería parte de una responsabilidad civil penal. Por ejemplo, el hecho, pues, de que se esté de repente llevando a cabo una actividad, ¿no? En un sitio y por ahí, pues, hay una gresca interna, ¿no? Y empiezan a tirarse las cosas y por ahí pues que la casa contigua de este local pues recibe, ¿no? De repente por ahí se tiran las sillas y cae una silla y rompe una mampara de vidrio en una casa colindante, ¿no? Entonces, ese es un daño que se está ocasionando a terceros, ¿no? La particularidad de este seguro es que la palabra terceros involucra a todas aquellas personas que son ajenas al asegurado. No son ni sus familiares, no son ni sus dependientes, ni tampoco son personas que están bajo su eh, dirección, ¿no? O encargadas, ¿no? Entonces, eso es lo que es un tercero, ¿no? Un completo desconocido para el asegurado. Entonces, la póliza de responsabilidad civil de ese local donde se llevó a cabo, ¿no? Un evento, pues debería cubrir ese daño, ¿no? Dado que se ocasionó a una tercera persona que no guarda relación con el propietario de ese local, con el organizador de esa fiesta, y sí causó un daño a una tercera persona en su propiedad colindante. Luego, ese es un ejemplo de un acto fortuito, ¿no? Porque nadie está pensando en irse a una fiesta y que va a ocurrir una pelea. Sin embargo, si yo, ¿no? Cometo de repente un acto, tengo una insidia con un vecino, ¿no? Y entonces, llegamos a las manos, yo le pego al vecino, o el vecino me pega, ¿no? Eso es un acto intencional. Si hay lesiones graves, ¿no? Se transformaría en una responsabilidad civil penal, ¿no? Porque hay lesiones graves y si se llegase hasta la muerte, obviamente, de cajón va a ser una responsabilidad civil penal, ¿no? Para que ustedes encuentren la diferencia. Uno es un acto fortuito, accidental, que es la responsabilidad civil, extracontractual, porque está fuera de un contrato. Extracontractual quiere decir que no está contenida esa responsabilidad, es la acción que nosotros llevamos normalmente en nuestra vida, ¿no? Y
la que es la responsabilidad civil penal, la que deviene de cualquier acción que nosotros tomemos en contra de otras propiedades o otras personas, ¿no? En la responsabilidad civil se cubren los daños materiales, personales, y también se podría cubrir el daño moral, ¿no? Eh, Aquí se aclara, ¿no? Si el daño es premeditado, o sea, con intencionalidad, es una responsabilidad penal, civil penal, y no estaría cubierto por la póliza de seguro de este tipo de seguro. Si el daño es accidental, sí está cubierto. Entonces, las tres formas, ¿no?, de daño que se pueden ocasionar a una persona es la personal, ¿no? Es aquella lesión que se causa a la persona, ¿no?, la cual ocasiona un menoscabo en su salud, hasta puede hacerle perder la vida. El daño material, que puede ser un daño parcial o total de un bien, un inmueble o lo que fuese. Siempre hay un contenido económico en esto. Sin embargo, también hay la posibilidad de el daño moral, ¿no? ¿Qué cosa es el daño moral? Es ese daño que no se ve, ¿no?, pero que resulta como consecuencia de un daño personal o de un daño material. Por ejemplo, a ver, una señora que se va a atender en un hospital y va a dar a luz, ¿no? Entonces, la señora se pone en manos de los galenos. Uno siempre tiene la confianza porque ellos son los que conocen la medicina. Nosotros somos totalmente neófitos en el tema, no podemos cuestionar cualquier procedimiento que hagan los doctores. Y resulta pues que al momento que le hacen, ¿no?, el parto, pues también le efectúan una histerectomía total. Histerectomía quiere decir que le sacan todo el útero, ¿ya?, sin su consentimiento ni el de su marido. Entonces, ¿qué conlleva esto? Si bien es cierto, la señora está bien, no va a sufrir pérdida en su salud, no ha tenido un daño material ni un perjuicio económico, pero lamentablemente la afectación del concepto de familia se ve en este caso y también de ella como persona, pues su físico fue alterado, ¿no? Ya no va a poder tener más hijos, ¿no? Y el hecho es que los doctores, sin su consentimiento, le hicieron la histerectomía. Entonces, ahí ha habido un daño moral, lo cual la señora podría demandar contra los doctores por ese daño. Otro ejemplo para que se pueda entender. Una persona que está circulando por la vía peatonal y es atropellada por un camión, ¿no? El daño directo es el atropello y como consecuencia de ello pierde las dos piernas, ¿no? ¿Ok? Hay un daño personal, daño material, pero el daño moral es que esa persona ya no va a poder desarrollarse como estaba acostumbrada. Hay un perjuicio en su físico, ¿no? Entonces, en su interior ya se siente disminuido. Entonces, ese es el daño que se está ocasionando a la persona, en su reputación, en su físico, en toda la parte aquella que no pertenece a el tema personal ni material, sino es la parte intrínseca y subjetiva del ser humano, ¿no? De repente, por ahí de repente podía quedarse cojo, y la gente es tan mal a veces que empiezan, ya no se cambia el nombre y dicen, hoy cojo, cojo, ¿no? Empiezan, ese es un daño moral que se puede ocasionar a una persona. Espero que se haya entendido. Entonces, ¿en qué momento se presenta la obligación de indemnizar, ¿no? Debemos tener presente que existen dos tipos de responsabilidades, ¿no? La responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva, ¿no? En la primera, en la subjetiva, el causante del daño está obligado a indemnizar porque él ha producido, ¿no?, ese daño, ¿no? O porque ha actuado mal, o porque no se ha comportado con la debida diligencia, ¿no? Pero si no ha actuado mal, aunque haya causado el daño, no está obligado a indemnizar. Por ejemplo, el conductor de una grúa que mata a un peatón porque fortuitamente se suelta el cable, no tiene que reparar el daño causado. Esto es lo que se llama responsabilidad subjetiva. En cambio, en la responsabilidad objetiva, ¿no?, dice, quien de hecho causa el daño tiene que repararlo, aunque no haya tenido la culpa. Debe indemnizar solo por haberlo ocasionado, por haber realizado una actividad
riesgosa, ¿no? Y según esta corriente, el desprendimiento del cable daría origen a una responsabilidad denominada objetiva. ¿En qué se basan las pólizas de responsabilidad civil en nuestro país? Tienen un fundamento legal, ¿no?, que es la Constitución Política del Perú, ¿no? Tenemos los artículos principales, el 1, el 2 y el 7, ¿no? El primero dice que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Y 2, toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física, ¿no? A la igualdad ante la ley, nadie puede ser discriminado por ningún tipo de concepto. A la libertad de conciencia y de religión, ¿no? Nadie puede ser observado ni perseguido por sus creencias. Y al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la voz y a la imagen propias. Hay bases legales, ¿no?, que están contenidas en el Código Civil, sección sexta, responsabilidad extracontractual, y también basadas en el Decreto Legislativo número 295, que fue promulgado el 24 de julio de 1984 y publicado el 25 de julio, con vigencia a partir del 14 de noviembre de 1984, ¿no? Hay artículos que hablan de una indemnización por daño moroso y culposo, ¿no? Aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro está obligado a indemnizarlo. Este es bajo el contexto de la ley. El descargo por falta de dolo o culpa corresponde a su autor. Entonces, aquel que comete un acto, ¿no?, de dolo, por ejemplo, yo trato de sorprender, ¿no?, en una casa de cambios, entrego billetes falsos, ¿no? Entonces estoy tratando de hacer un dolo, ¿no?, sorprender a la casa de cambios y obtener una ganancia ilícita, ¿no? Eso la ley lo observa. Sin embargo, tenemos que tener presente que cualquier acto de dolo o fraude está o va a estar siempre excluido de cualquier póliza. Tomen nota de ello, ¿ya? El artículo 1970, responsabilidad por riesgo. Aquel que mediante un bien riesgoso o peligroso o por el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa cause un daño a otro está obligado a repararlo. Ahí está pues aquella grúa que se maneja pues en las construcciones y que por ahí pues se rompe el cable y cae sobre una persona o una propiedad, ¿no? Esa es una responsabilidad por riesgo. El artículo 1971 dice inexistencia de responsabilidad. No hay responsabilidad en los siguientes casos. En el ejercicio regular de un derecho, si era mi derecho, y lo estaba ejecutando, no tengo responsabilidad. En legítima defensa de la propia persona o de otra, en salvaguarda de un bien propio o ajeno. Pues ahí hay un tema que es de amplio debate, ¿no? Porque hasta los policías caen en este tema, ¿no? Los asaltos famosos con pistola, y si el policía se defiende y mata al ladrón que tenía una pistola en mano, le había estado disparando, pues se corre, ¿no?, el peligro de caer o ser encarcelado, ¿no? Yo no entiendo a veces la justicia cómo se mueve en nuestro país, aunque sí podemos suponer, pero lamentablemente estos hechos hacen que la policía, ¿no?, se abstenga muchas veces de intervenir. Lamentablemente eso está pasando en la actualidad. En la pérdida, destrucción o deterioro de un bien por causa de la remoción de un peligro inminente, producidos en estado de necesidad que no exceda lo indispensable para conjurar el peligro. Y responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? En los casos a partir del artículo 70, el causante o autor no está obligado a la reparación cuando el daño fue consecuencia de caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de tercero o de la imprudencia de quien padece el daño, porque a veces también los terceros son imprudentes, ¿no? Si se prueba ello, pues no va a haber responsabilidad. Artículo 7.3, 19.7.3, reducción judicial de la indemnización. Si la imprudencia solo hubiere concurrido en la producción del daño, la indemnización será reducida por el juez según las circunstancias. Obviamente, acá los pareceres de los jueces son a veces muy cuestionados, ¿no? Cada juez tiene su interpretación propia de la ley. Lamentablemente,
no hay una jurisprudencia que se vea representada en nuestros jueces. Lamentablemente es así. Artículo 19.7.4, irresponsabilidad por estado de inconsciencia. Si una persona se halla sin culpa en estado de pérdida de conciencia, no es responsable por el daño que causa. Si la pérdida de conciencia es por obra de otra persona, esta última es responsable por el daño que cause a aquel, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, el caso de una pelea, ¿no?, en el centro de trabajo, y un compañero que estaba acompañando a un maquinista se pelea con el maquinista, lo golpea y lo desmaya, y la máquina estaba en pleno movimiento y ocasiona un daño, ¿no? Eso es una responsabilidad por estado de inconsciencia. Artículo 19.7.5, responsabilidad de incapaces con discernimiento. En este caso, ¿no? Cuando tenemos una persona que tiene una incapacidad, que no puede ejercer sus derechos normalmente, ¿no? El representante legal es la que aceptaría o llevaría solidariamente la responsabilidad. Tenemos el caso de los padres de familia que tienen a sus hijos, que tienen algún tipo de problema de salud, ¿no? Salud mental sobre todo, ¿no? Entonces, no pueden discernir por sí mismos y están siempre sujetos, ¿no?, a estar bajo la autoridad del representante legal o padre de familia. También los hay aquellos que no pueden discernir, ¿no? Todavía mayor responsabilidad, aquellas personas que tienen el problema, como les vuelvo a reiterar, mental, en el artículo 1976. El 77 dice indemnización equitativa. Si es que la víctima no ha podido obtener reparación en el supuesto anterior, puede el juez, en vista de la situación económica de las partes, considerar una indemnización equitativa a cargo del autor directo. Artículo 1978, responsabilidad por incitación y o coautoría. También es responsable del daño aquel que incita o ayuda a causarlo. El grado de responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias. Pues ahí tenemos los famosos casos, ¿no?, de que aquel que te viene a contar, oye, fulanito, mira que he visto a tu señora o a tu esposo haciendo tal o cual cosa, y prácticamente está incitando a que la persona tome o efectúe hechos contra su cónyuge, ¿no?, que podrían derivar en una lesión grave o una muerte, ¿no? Responsabilidad por daño causado por animal. Acá también el dueño de un animal, ¿no?, tiene que reparar cualquier daño que éste cause. Nosotros vemos ahí en los parques que sacan a veces a los perritos, ¿no?, a pasear, y salen también unos perros que son de pelea, ¿no? Boxer, bulldogs y otro tipo de raza que son muy agresivas, y no solamente atacan a otros perros, sino también pueden atacar a otras personas, ¿no? Entonces hay un tipo de responsabilidad del dueño de ese can. Cuando veamos los seguros, o cuando hemos visto los seguros de responsabilidad civil de ley, ahí hemos visto que hay un seguro para canes que fue emitido por las municipalidades, ¿no? Aquellas municipalidades que tienen este tipo de seguro como obligatorio, pues aquellos ciudadanos que viven en esos distritos tienen que comprarse necesariamente su póliza de seguro. Artículo 1980, responsabilidad por caída de edificio. El dueño del edificio es responsable del daño que origine su caída si ésta ha provenido por falta de conservación o de construcción. Uno siempre tiene que tener la debida diligencia, ¿no?, sobre los bienes que uno tiene a cargo. Así como les he explicado, que en los seguros de ramos técnicos, los puentes, las carreteras tienen que ser o llevar a cabo un mantenimiento adecuado, ¿no? Igual, aquí el propietario de un edificio tiene que estar revisando sus estructuras, sobre todo después de un temblor o de un terremoto, ¿no? Entonces, no vaya a ser que el temblor o terremoto haya afectado las estructuras de un edificio, y bien sabemos, pues, que esto podría conllevar a que el edificio se caiga y ocasione daños materiales y daños Profesor, personales. Sí, dime, Sammy. hay una acotación. ¿Significa que una obra terminada tiene un seguro de responsabilidad civil en la vida de esa obra? O sea, yo hago un puente, ¿no? Y este puente tiene que tener un seguro como
Es como un seguro vehicular, por ejemplo, mientras que lo tenga No, 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 no. para... No te No. confundas, Sammy. Estamos hablando de bases legales, Ujú. artículos del Código Civil. Yo no estoy hablando acá de pólizas. Ah, no, no, no. Solamente se me vino esa Sí, duda. no, no, o Ah, sea, eso ya lo hemos visto en ramos técnicos, en correcto, obras correcto. civiles terminadas. Tendrías que revisar, Ujú, ¿no? Ahí revisa el PDF de lo que hemos revisado o hemos llevado a cabo, estudiado, y ujú. fíjate las coberturas que tienen la OCT o obras civiles terminadas, que son obras de grandes envergaduras o también los edificios que ya están terminados, ¿no? Obviamente, eso no correspondería ni a CAR ni a ER porque ya son obras terminadas, ¿ya? Ok, ok. Gracias. Ok. Artículo 1981, responsabilidad por daño de subordinado, ¿no? Por ejemplo, si yo soy el jefe, ¿no? Y tengo a cargo, pues, a una persona que está trabajando una obra, yo soy el albañil, ¿no? Y tengo mis dependientes que están haciendo el trabajo y este dependiente causa un daño o hace un mal trabajo, yo voy a ser responsable por el mal trabajo que él hizo. A eso se refiere. Artículo 1982, responsabilidad por denuncia calumniosa. Si a mí me calumnian, me levantan falsos testimonios, ¿no? Yo puedo exigir una indemnización por daños y perjuicios contra quien, a sabiendas de que es falsa la imputación que me está asignando, ¿no? O que no hay un motivo razonable, ¿no? Entonces, yo denuncio ante la autoridad competente a esta persona atribuyéndole a la comisión de un hecho punible, ¿no? Yo tengo esa facultad, ese derecho. Artículo 1983, responsabilidad solidaria, ¿no? Si son varios responsables del daño, responderán solidariamente. Empero aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, ¿no? Acá podemos ver responsabilidad solidaria y puedo tomar como ejemplo el hecho de manejar un carro, ¿no? Y este carro, por ejemplo, es un ómnibus de servicio público. Sabemos que ese ómnibus tiene un propietario, sabemos que ese ómnibus lo maneja un chofer que a veces puede ser el propietario o no, y sabemos que ese ómnibus está bajo la autoridad o está agenciado o asociado a una empresa de transportes. Entonces, si el chofer no responde, tiene que responder el propietario del vehículo por el daño causado. Si ninguno de los dos responde, pues sigue la empresa de transportes. O sea, los tres son solidarios frente a cualquier daño que este vehículo pudiera causar. Daño moral, ya lo expliqué, ¿no? Y este daño es indemnizado en base a la magnitud y el menoscabo producido a la víctima o a su familia. El daño moral muchas veces los jueces lo toman muy a la ligera, ¿no? O otros se deshacen en un dogma que finalmente no arriba a nada, o sea, no llegan realmente a hacer una reparación por un daño moral. Bueno, eso no me compete a mí, sino compete a los jueces, ¿no? Que determinan el daño moral que podría causarse a una persona. Ahí tenemos los dos ejemplos que les he mencionado de daño moral. Contenido de indemnización, nulidad de límite de responsabilidad, responsabilidad del asegurador, determinación legal de daño sujeto a seguro. Por favor, eso revísenlo. He tratado de mencionar los más saltantes, que son para mí los más importantes. Los elementos de la responsabilidad civil. Tiene que existir la culpa de la víctima, la culpa de un tercero o el caso fortuito o fuerza mayor, ¿no? Caso fortuito, es algo que no se pudo evitar, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se analiza, no? Primeramente se tiene que analizar el daño. ¿Y qué cosa es el daño? Es el menoscabo, ¿no? En los bienes vitales, ya sea patrimoniales, ¿no? O en la capacidad de la persona. Tiene que haber un hecho que lo genere, que es el hecho antijurídico, obviamente, que todo hecho que cause un daño no va a estar amparado por la ley, por eso se habla de un hecho antijurídico. El nexo causal, aquel que une, ¿no? Vincula el hecho que generó con el daño final, es el que vincula. Y el factor de atribución es la razón en la cual se encuadra dentro de nuestro ordenamiento jurídico esa responsabilidad, ya sea subjetiva u objetiva, tal como lo hemos mencionado al principio.
hay tipos de responsabilidad, ¿no? Como ya le dije, hay una responsabilidad contractual y otra responsabilidad extracontractual, ¿no? La contractual nace del incumplimiento de una obligación preexistente, ¿no? La extracontractual, el daño no nace por el incumplimiento de una obligación previa nacida de un contrato. En la contractual, la víctima es parte del contrato por una ejecución defectuosa o tardía de un contrato. En la extracontractual, tercero, todo aquel que se le genere un daño y que dicho daño no emane de una obligación contractual. La fuente en la contractual, obviamente, es su contrato, y la extracontractual es la ley, ¿no? Es la vida misma, ¿no? Nuestros derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Yo no puedo avasallar a otra persona en sus derechos, ¿no? Yo tengo limitaciones para poder vivir todos en paz, ¿no? Yo no puedo, pues, ir a la casa de otra persona y apropiarme de su casa, apropiarme de su carro, porque se me da la gana. Por eso hay leyes que mantienen esa justicia, esa equidad, sobre todo la convivencia social que debemos mantener nosotros. Y para eso están las leyes, ¿no? Que sancionan a aquellos que las incumplen. El seguro de responsabilidad civil, ¿de dónde proviene y cómo es que se presenta? Como nosotros sabemos, pues nosotros tenemos una interrelación con nuestros semejantes en nuestra sociedad y tenemos diferentes tipos de comportamiento, activas o pasivas, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, sabemos que somos propensos a poder ocasionar o producir efectos dañosos a otras personas en su persona misma o en su patrimonio. Entonces, de aquí nace, con justicia, la necesidad de poder resarcir el daño causado como una norma de convivencia social, ¿no? Si no, imagínense cómo quedaría, pues, por ejemplo, me causan un daño, ¿no? En mi propiedad, en mi casa, y yo no me voy a quedar, pues, tranquilo, va a querer o va a necesitar que ese daño sea reparado, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí esas famosas construcciones que se hacen al costado de casas que han sido erigidas, y estas casas sufren mermas, ¿no? Asentamientos, se rajan las estructuras, pues obviamente es un hecho que está siendo ocasionado por esa construcción que se está efectuando ahí. Pero lo mínimo que tienen que hacer es repararme ese daño, y si es que han afectado muy letalmente las estructuras de mi casa, pues van a tener que repararme y resarcirme. Entonces, en eso trata el seguro de responsabilidad civil, ¿no? La naturaleza de estos daños, ¿no?, a terceros, vuelvo a reiterar, terceros son aquellas personas que no guardan relación con el asegurado, no son amigos, ni familiares, ni socios, ni son empleados, ni dependientes, no tienen ninguna relación, ¿ya? Ese es un tercero. Entonces, sabemos que estos daños se pueden efectuar a las personas sobre sus bienes o propiedades materiales y también sobre su moral. De ahí estábamos hablando del daño moral, ¿no? Vamos a detallar una serie de ejemplos comunes de responsabilidades civiles, ¿no? De responsabilidad civil frente a terceros derivada de la explotación de un negocio, ¿no? Ahí tenemos lo que pasó justamente, ¿no? Con el tema del derrame de petróleo en Ventanilla, pues ahí tiene que haber una póliza, ¿no?, de RC frente a terceros. En este caso estamos hablando de un daño al ambiente, ¿no? Que es un tema mucho más complicado todavía. La responsabilidad civil por el uso de autos, ¿no?, embarcaciones y aeronaves. Una embarcación, una aeronave se puede caer sobre unos bienes o otras personas y puede ocasionar múltiples daños, ¿no? La responsabilidad civil de profesionales, los médicos, ¿no? Aquel médico que hizo la histerectomía de la señora que se fue al hospital sin su consentimiento ni información, ¿no? Aquel ingeniero que hace una obra y esta al final se derrumba. Abogados que toman o hacen mala asesoría a sus clientes. Asesores, cualquiera sea su categoría, y también tenemos acá a los corredores de seguros. Ojo, los corredores de seguros, nosotros que estamos estudiando esta certificación, dentro de los requisitos que nos va a pedir la SBS es contratar una póliza de responsabilidad civil
de errores u omisiones, se llama eso. Entonces, tú tienes que tener tu póliza. Y esa póliza, la suma asegurada, se tiene que determinar en base a las responsabilidades que tú podías generar por una mala decisión, un mal asesoramiento, ¿no? O por tu falta de conocimiento. La responsabilidad civil por fabricación de productos para consumo y uso. No sé si ustedes se acuerdan, esto yo recuerdo más o menos en junio del 2020, que una empresa, no quiero decir el nombre, tuvo que retirar, ¿no?, todos sus productos de limpieza del hogar, pues habían encontrado pues una falla en el componente químico y podría ocasionar un serio daño a la salud, ¿no? Entonces, antes de recibir demandas, se curaron en salud y retiraron todos esos productos, ¿no? Todo aquel que produce un producto, ¿no?, tiene que tener su póliza de responsabilidad civil, la fabricación de alimentos sobre todo, ¿no? Sobre todo también los restaurantes, que son los que elaboran los alimentos, ¿no? Y ahora que está tan de moda nuestra gastronomía, por ahí no se vaya a echar al piso con alguna noticia referente a que se ha intoxicado o de repente perdieron la vida por ingesta de comida de culinaria peruana, ¿no? También los medicamentos y también los ensayos clínicos, ¿no? Y la contaminación ambiental, que ya se la mencioné con el tema este de el derrame de petróleo, y ahora recién me he enterado que no sé qué parte de la Sierra de Perú, a la entrada pues de un túnel, se ha volcado un camión que llevaba, me parece, mercurio, y este mercurio ha caído hacia las aguas de un río. Y ustedes saben pues que en la sierra la gente vive a la vera del río y los animales beben del río. Entonces, esa noticia todavía no ha sido explotada aún en los medios televisivos porque no los veo, pero cuando empiecen a ver, ¿no?, las causas que esto va a determinar, pues ahí seguramente va a aparecer esta noticia. Ahora, las características del seguro de responsabilidad civil. En este caso, se indica que en la mayor parte de los casos es obligatoria la sentencia judicial ejecutoria, o sea, tiene que haber una sentencia de un juez que haya dictaminado que se pague, ¿no?, donde se determine al responsable o al culpable. Esta sentencia la da pues el juez que ha estado investigando el caso. Y quiere decir que siempre tiene que existir una demanda, ¿no? Porque si no existe la demanda de la parte afectada, pues el juez no va a determinar el tipo de sanción que se va a dar al causante del hecho. La responsabilidad civil cubre a terceras personas, y las terceras personas son aquellas que no son ni dependientes ni familiares del asegurado. Se llama responsabilidad civil extracontractual porque no existe responsabilidad bajo un contrato. De por medio, para tener que pagar los daños, pues no sabemos a quiénes vamos a pagar ni cuánto vamos a pagar. Todo esto deviene de un hecho accidental y fortuito, ¿no? No sabemos en qué momento podemos causar un daño o nos lo pueden causar a nosotros. La responsabilidad civil contractual indica que hay un contrato de por medio en donde se ha establecido un límite de indemnización. Por ejemplo, una póliza de responsabilidad civil, ¿no?, que tomas para tus productos que tú elaboras, ¿no? Entonces tú determinas, calculas más o menos cuánto podría ser el daño que tú podrías ocasionar con ese producto si es que llega a ser consumido y causa daños a otras personas, ¿no? También una empresa de vigilancia que firma un contrato de responsabilidad con un banco y tiene que cubrir todos los gastos que sus vigilantes puedan causar al local o a las personas. Entonces, es importante resaltar, la responsabilidad civil extracontractual cubre los daños ocasionados a terceras personas siempre y cuando enlace una responsabilidad comprobada por parte del causante del daño, ¿ya? Y tenemos la responsabilidad civil patronal. En este caso, se trata pues de una negligencia, ¿no?, que no es hecho adrede por parte del empleador, ¿no? Esta cobertura funciona como un exceso de una póliza de accidentes personales, ¿no? Por lo tanto, al momento de tomar esta póliza,
es necesario que tenga contratada previamente una póliza de accidentes personales. Y si es que no la tuviera, solamente se cubrirá el exceso del seguro social y en algunos casos, como un servicio, el daño lo va a cubrir directamente la póliza de responsabilidad civil patronal. Patronal quiere decir que va a beneficiar al empleador en todos aquellos daños materiales, personales y morales que puede ocasionar a sus empleados, ¿no? Para poder actuar la póliza, se necesita generalmente que haya una sentencia judicial donde se ha deslindado responsabilidades, ¿no? El accidente tiene que ocurrir en el centro de trabajo del empleado. Ahora, siempre se habla de que tiene que haber una sentencia ejecutoriada, ¿no? Pero también hay casos en los cuales, conversando previamente con la compañía de seguros, uno puede llegar a efectuar una transacción, ¿no? Eso se llama aplicando el principio de oportunidad, ¿no? Ese principio en el cual te permite a ti, que tú sabes que has causado el daño, poder, ¿no?, conciliar con otra parte en darle una indemnización, ¿no?, para poder reponer el daño causado, ¿no? Pero ojo, siempre se tiene que consultar con las compañías de seguros y conseguir la venia para poder llevar a cabo esa transacción extrajudicial, porque se dice extrajudicial porque está fuera, está antes del juicio. Una vez que nos llamen al juicio, si ya tienen ustedes la transacción extrajudicial, la presentan y con eso se da por cerrado el caso. Luego tenemos la responsabilidad civil de productos, ¿no? Como ya lo hemos mencionado, todos los daños que se ocasionen a terceras personas por los productos que han sido mal elaborados, que están defectuosos o están mal logrados, ¿no? Y generalmente la toman los restaurantes y también los que venden retail, ¿no? Por ejemplo, Totus, ¿no? Tiene la obligación de estar chequeando que todos sus productos que no estén vencidos, ¿no? Porque un producto vencido en la ingesta del ser humano puede causar un grave perjuicio. Entonces, y es más, inclusive, ustedes tienen que darse cuenta, no sé si ustedes lo han hecho, cuando vamos a Totus o a cualquier otra tienda, los productos que están por vencerse, más próximos, están siempre en la primera fila. Y más atrás están los que van a vencer todavía más adelante. Entonces, tienen que tener mucho cuidado. Revisen bien los productos al momento de ir a comprar para que puedan efectuar el reclamo de manera oportuna. Y no vayan a llegar a la casa y después estando en la casa se den cuenta pues, que el producto está vencido o está próximo a vencer, ¿no? No puede ser que te estén vendiendo productos que van a vencer en una semana. Eso no es aceptable. Entonces, para determinar la suma asegurada y suscribir el riesgo, se tiene que efectuar una inspección donde se tiene que observar lo siguiente, ¿no? El giro de negocio de la empresa. ¿Cuál es su exposición a riesgo? ¿Cuántos riesgos a los cuales está expuesto? Sabemos que hay riesgo de incendio, hay riesgo de robo, hay riesgo catastrófico como es el de terremoto, inundación, ¿no? También la colindancia, hay que ver quién está a mi costado. De repente yo tengo pues una casa de cambios, al costado tengo un callejón donde vive gente de mala reputación y voy a estar expuesto pues a un asalto, ¿no? O de repente una balacera. El movimiento que tengo en mi volumen de ventas, cuál es mi monto de planillas, la cantidad de trabajadores, el número de locales que tengo que analizar todo ello, ¿no? ¿Cuántas y cuáles son las personas que visitan local, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, una persona que entra a un mall y se resbala, ¿no? En el mall y se fractura la pierna, pues recibe indemnizaciones de $150,000, $200,000, son montos bien fuertes. Esa jurisprudencia todavía no la tenemos acá en nuestro país. Sé de un caso que hubo una caída de una mampara de una luna en un banco de la nación acá en el centro de Lima, que ocasionó pues lesiones a personas. Felizmente no ocasionó muertes, pero sí ocasionó lesiones, ¿no? Entonces, no sé finalmente cómo se llegó o cómo quedaron estas personas lesionadas, pero sí el hecho que ocasionó, ¿no? Una mampara de un momento a otro, en plena hora de atención, se cayó sobre las personas que estaban haciendo su cola para llegar a la caja. Después también ver que no haya una agravación del riesgo, ¿no? ¿Qué cosa es la agravación del riesgo? Es aquella situación que se produce de un riesgo que tú pones a la compañía de seguros y resulta que decías, bueno, yo voy a trabajar acá, no voy a utilizar nada, ningún material inflamable, no voy a usar fuego, y sin embargo, a las finales
de repente tu socio determina, sí, vamos a ampliar nuestro giro, vamos a hacer esto, lo otro, y terminas usando elementos combustibles, ¿no? O haciendo soldaduras. Entonces, esa grabación de riesgo tienes tú que comunicarla a la compañía de seguros, porque si tú mantienes el riesgo sin informar de esta grabación, la compañía de seguros no te va a atender el siniestro, ¿ya? Todas estas situaciones finalmente van a determinar el rechazo o la aceptación del riesgo y también de la suma a asegurar. Todos estos seguros de responsabilidad civil cubren daños materiales y daños personales. La suma asegurada y el límite de la indemnización. Ya sabemos que la suma asegurada pues el límite máximo que tiene que asumir la compañía de seguros o pagar, ¿no?, en caso de un siniestro. La suma de las indemnizaciones y gastos asumidos por la compañía, ¿no?, en el evento, si es que ocurrieran varios siniestros, ¿no?, en el curso de una misma vigencia, no debe exceder el monto máximo a indemnizar que se ha establecido en las condiciones particulares del seguro, a menos que tengan una cobertura especial. El monto asegurado comprende tanto los daños y perjuicios causados a terceros, como gastos y costas del proceso que estos o sus causahabientes promuevan en contra del asegurado. Causahabientes es aquella persona, pues de repente el tercero lesionado fallece y su causahabiente sería su esposa y sus hijos, ¿ya? O toda aquella persona que pueda tener y demostrar, ¿no?, su raigambre legal con la persona fallecida, ¿no?, su entroncamiento familiar. Y el deducible, como todo seguro, sabemos que siempre hay un deducible, ¿no? Este deducible se puede estipular como un importe fijo o un porcentaje del siniestro. Si es un importe fijo, con este se van a poder eliminar pues aquellos siniestros de montos pequeños, ¿no?, porque ya tenemos establecido el monto del deducible. Si es un deducible porcentual, ¿qué va a ocasionar esto? Pues que se va a tratar de prevenir los daños, ¿no?, y poder estimular en el asegurado la defensa, ya que el monto de este va a depender de la magnitud del siniestro, ¿no?, y con el que crece proporcionalmente, ¿no? Si yo tengo un deducible de un 10% y tengo un daño de 100.000, pues será mi deducible $10.000. Pero si tengo un siniestro de 1.000.000, ¿no?, entonces el deducible que voy a tener que pagar va a ser $100.000. Entonces ahí cambia la figura, ¿no? Entonces todo esto va en proporción al monto del daño causado, el deducible porcentual. Igual como en todo seguro, hay exclusiones, ¿no? Tenemos aquellos daños causados a los bienes de propiedad de terceros que, por cualquier motivo o circunstancia, se encuentren en poder del asegurado o de los miembros de su familia o de cualquier persona por la que el asegurado sea civilmente responsable. También los daños causados a las personas, animales o cosas respecto de las cuales el asegurado, los miembros de su familia o cualquier persona por la que el asegurado sea civilmente responsable y se encuentre trabajando. Daños causados a las personas, animales o cosas por hundimiento, asentamiento, vibraciones, remoción de terrenos o debilitamiento de bases o apoyos de propiedades, terrenos o edificios o por la influencia prolongada, ¿no? Primero, de la humedad proveniente de los desagües o de cualquier tubería, de materiales residuales, del humo, del hollín o del vapor, ¿no? Son efectos de detrimento temporal que se pueden ocasionar en los bienes. Los daños causados por contaminación o envenenamiento del aire, agua o tierra, polución, daño ecológico, ahí está lo que les he mencionado, ¿no?, del tema del derrame de petróleo y el derrame, me parece, de mercurio, si es que no me equivoco, que ha ocurrido este fin de semana en un túnel, me parece que era de entrada a la sierra, que ha contaminado un río, ¿no? También cualquier tema de actividad o reactividad o de uso de combustible nuclear, ¿no? Daños causados a las personas, animales o cosas que sean atribuibles a la inobservancia de normas legales o administrativas o de mandatos emanados de cualquier autoridad judicial, gubernamental, municipal o administrativa.
los daños causados con ocasión del ejercicio de cualquier profesión, arte u oficio, o por la ejecución de cualquier convenio o contrato. Los daños causados a las personas, animales o cosas derivados de la tenencia, uso y empleo y condición de cualquier vehículo o medio de transporte terrestre, aéreo o acuático, perteneciente o al servicio del asegurado o de sus empresas, empleados o dependientes. Daños causados a las personas, animales o cosas por el uso o consumo de productos y o mercaderías, incluyendo sus envases, fabricados, vendidos, reparados y acondicionados, que hayan sido manipulados, modificados o distribuidos por el asegurado. Daños personales o materiales causados por el propio asegurado a sus socios o a las personas que tengan relación de parentesco por consanguinidad o afinidad con el asegurado. Ahí está el compadre. Ni la comadre tampoco, ni los ahijados, ¿no? Aquellas personas que están subordinadas o vinculadas al asegurado en virtud de cualquier contrato, salvo que los daños se produzcan como consecuencia de causas no relacionadas a dicho contrato. Los daños causados por el uso de ascensores, escaleras, mecánicas, montacargas o grúas, ¿no? Los daños que causen la mercadería de propiedad del asegurado o que se encuentre bajo su custodia, control o responsabilidad durante su transporte, carga o descarga desde el vehículo encargado de la entrega o recolección de dicha mercadería. Daños causados a personas o animales por la ingestión de alimentos o bebidas o por cuerpos extraños o perniciosos contenidos en lo mismo. Los daños causados por cualquier fenómeno de la naturaleza, así como los causados directamente por guerra, ¿no? Y cualquier otro término similar. Los daños a las personas, animales o cosas por acción u omisión voluntaria del asegurado o por la comisión de cualquier delito por parte del asegurado, ya hemos dicho, cualquier acto doloso o fraude no está cubierto. Daños ocasionados por maquinarias, equipos estacionarios, equipos propulsados o autopropulsados, vagones, locomotoras, transbordadores aéreos, canalizaciones, transmisiones eléctricas, cables y puentes giratorios. Tampoco se cubre la responsabilidad civil derivada de daños ocasionados por operadores de almacenes, puertos o aeropuertos, reparadores de vehículos, buques o aeronaves u operaciones de estiva o desestiva. Tampoco se reconoce o se cubren las multas, las penalidades, medidas punitivas o castigos o penas o sanciones ejemplares, sea que cualquiera de estas formen parte o no de cualquier sentencia o laudo. La responsabilidad penal de cualquier tipo o gastos de defensa en la vía penal. La cláusula de responsabilidad civil patronal. Su cobertura. Esta es aquella que se extiende a cubrir, ¿no? En caso de que el asegurado tuviese que abonar la responsabilidad civil, ¿no? Esta contractual por las reclamaciones que contra él pudiesen interponer, ¿no? Cualquier miembro del personal de trabajadores que figure en sus planillas por daños personales sufridos por como consecuencia directa e inmediata de un accidente ocurrido durante la vigencia de la póliza y como resultado directo de las actividades o negocios del asegurado, que previamente han sido declarados en las condiciones particulares. Esta cláusula solo cubre las reclamaciones por responsabilidad civil extracontractual en exceso de las indemnizaciones o pensiones otorgadas por la Seguridad Social. Las exclusiones en esta cláusula de responsabilidad civil patronal. Además de las que ya hemos mencionado en las condiciones generales del seguro, tenemos lo siguiente que no se cubre. Las reclamaciones provenientes de daños personales a consecuencia de negligencia o imprudencia manifiesta del trabajador en el desarrollo de sus labores. Las reclamaciones nacidas como consecuencia del incumplimiento del asegurado de las normas sobre seguridad e higiene industrial o de seguridad social y la responsabilidad civil por enfermedad profesional de cualquier trabajador. Garantía, ¿no? Es lo que impone la compañía de seguros al asegurado. Entonces, el asegurado está obligado a impartir las medidas de seguridad exigibles por las normas legales y administrativas aplicables al centro de trabajo, todas las que resulten adecuadas a la naturaleza de las labores desempeñadas por sus trabajadores. La compañía queda liberada de toda responsabilidad por los accidentes y daños personales que se originen o sean una extensión de causas o producidos o agravados por la inobservancia o incumplimiento de esta garantía. Ok, estimados alumnos, nos vamos a quedar
hasta este punto. En la siguiente clase terminaremos de ver las principales cláusulas para continuar también con lo concerniente al tema del lucro cesante derivado de incendio. Por favor, si hubiese alguna contingencia, un comentario, algo que quieran efectuar, si no, para proceder a despedirme de ustedes y agradecerles su atención. No, profe, todo bien. Ok, José. Sami. Sami, ¿todo conforme? Bueno, tengo que irme despidiendo, pues tengo otra reunión con otro grupo. Les agradezco su atención, cuídense mucho, cuídense familia, nos vemos pasado mañana a la misma hora. Gracias.